Hoy la cosa va de calendarios. Los calendarios son instrumentos que nos marcan la vida y que nos recuerdan que el tiempo corre muy deprisa. Así que aprovechando que acabamos de empezar el año, hoy os explicaré que no siempre este ha tenido 12 meses, que hubo una noche en la que los españoles nos fuimos a dormir un 4 de octubre y nos levantamos el día 15, o cuando un francés revolucionario un buen día decidió cambiar todos los nombres de los meses del año por fenómenos naturales o agrícolas. Así que empezamos. 1 de enero del año 45 antes de nuestra era. Fue entonces cuando empezó a usarse el famoso calendario juliano. No voy a ir más atrás porque ha habido tantos calendarios de tantas culturas y tantas civilizaciones que nos darían las uvas del año 2080 hablando de ello. Tenéis que tener presente que cuando en una zona del mundo se celebra el 1 de enero, en otra celebran nada, es un día cualquiera, el 28 del mes del Safar, del calendario islámico, el 29 del Tebet, del judío, o el día X del año del mono, si estamos en China. Pero hay una cosa en común entre musulmanes, chinos, judíos, cristianos, y es que para las cosas del día a día todos usamos el mismo calendario, el calendario gregoriano, que nos pone todos en común, porque si no, no habría forma de quedar con nadie. A lo que iba, el calendario juliano se estrenó el 1 de enero del 45 antes de nuestra era y se quedó con ese nombre, adivinen, por Julio César. Aunque no lo inventó él, por algo era César, así que lo mandó a hacer. Quien se puso a hacer las cuentas y sacó adelante ese calendario fue el astrónomo Sosígenes de Alejandría, este que estáis viendo. Ahora es cuando me preguntáis, ¿pero qué usaban los romanos antes de tener el calendario juliano? Pues bien, el calendario lunar. Roma usaba el calendario basado en 10 meses de acuerdo con los ciclos de la luna. El problema estaba en que cada año había que hacer muchos ajustes, porque entre nosotros era un completo desastre. No encajaban las estaciones ni empujando ni apretando por ningún lado. Hubo años en el que el calendario llegó a ir hasta 3 meses por delante de la estación. Imaginaros, estaba haciendo mucho frío y el calendario decía que estabas en verano. Era un caos para todos los romanos. Eso había que arreglarlo. Ya os podéis imaginar que los políticos romanos se resistieron porque esos ajustes que cada año había que hacer en el calendario para que fuera al ritmo de las estaciones los ordenaba el jefe, el César, y era él quien mandaba intercalar un mes aquí, quitar 3 días, poner una semana, lo que fuera para ajustarlo. Pero eso era una locura, eso se tenía que hacer cada año, según conviniera, y esos ajustes, de una forma u otra, esas trampas ayudaban a alargar los mandatos políticos. Seguro que más de un político, si supiera que eso se hacía en la época de los romanos, les gustaría poderlo hacer hoy en día para no tener que dejar el cargo en enero. Pero llegó, como decía Julio César, de la nariz, y decidió poner orden para no estar arreglando cada año ese desbarajuste de fechas. Ajustó el calendario al sol, no a la luna, y desde entonces nos vienen los nombres de los meses y de los días de la semana. Los meses del calendario eran llamados, como estáis viendo, Januaris, Februaris, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November y December. Bien, ¿os resultan familiares? Casi todos. El séptimo mes se llamaba Quintilis. Lo que pasa es que llegó el pelota de Marco Antonio y decidió llamarlo Julio en honor al César, de la misma forma que Sextilis pasó a llamarse Agosto en honor a Augusto. Entre nosotros, estamos en 2021 y parece casi un milagro que estos nombres romanos hayan llegado casi intactos hasta hoy, más de 2000 años después, con tan solo 2 cambios. Es que hubo 2 perturbados, Nerón y Calígula, que intentaron meter mano y poner sus nombres. Calígula cambió septiembre y lo llamó Germanicus, y Nerón hizo lo mismo con mayo y pasó a llamarlo Claudius. Lo bueno es que no les hicieron ni puñetero caso. En cuanto murieron, volvieron a los nombres antiguos. Hay más emperadores, reyes y otros tipos con corona y falda que han querido meter mano en los calendarios. Por ejemplo, Carlomagno. Quiso cambiar los nombres de los meses, pero afortunadamente su propuesta no funcionó porque era impronunciable. Voy a intentarlo. Por ejemplo, enero era Wintermanoth, febrero Hornung, marzo Lenzmanoch, abril, bueno, es impronunciable. El calendario juliano tenía más que un fallo, un fallito, que al principio no se notaba, pero ese error se fue acumulando con el paso de los años. Y es que el calendario de Julio César era 11 minutos y 14 segundos más largo que el solar. Y si año a año se va acumulando ese tiempo, al cabo de los años, al cabo de los siglos, se desboca. Y eso ocurrió en 1582, que el equinoccio de primavera no llegó cuando tocaba. En vez del 21 de marzo, ocurrió 10 días antes. Y eso fue un caos, porque desde cuando la primavera no llega cuando toca. Y es que para la Iglesia en concreto, que la Pascua no llegue cuando toca, porque está atada al equinoccio de primavera, puede ser un gran problema. Es un descontrol
porque es por interés religioso, pero también por un interés económico. Y es que todos los calendarios de todas las civilizaciones del mundo desde hace 5.000 años tienen dos grandes objetivos: regular las tareas agrícolas y el culto religioso. Así que sacad papel y lápiz, que os voy a hablar de Semana Santa. El domingo de Pascua, también conocido como Domingo de Resurrección, ese día tiene que ser por narices el domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera. Cuando esta cae en domingo, hay que irse hacia atrás 46 días y allá encontramos el miércoles de ceniza. Luego vamos atrás y está el lunes anterior y tenemos el de carnaval. Y por último, el Corpus toca 60 días después del domingo de Pascua. ¿Ha quedado claro? Pues bien, estas festividades afectan a las celebraciones de los católicos, pero también hay que aceptarlo, las vacaciones. Lo fundamental era que para que todas estas cuentas que os he dicho cuadraran, la primavera tenía que entrar el 21 de marzo y no entraba. Por eso Papa Gregorio XIII cogió papel y lápiz y cambió el calendario. Gregorio decidió cargarse el calendario juliano para imponer el suyo, el gregoriano, el que marca ahora nuestro tiempo. Gregorio decidió cargarse el calendario juliano para imponer el suyo, el gregoriano, el que nos marca hoy en día nuestro tiempo. En 1582 el Papa se remangó y decidió arreglarlo. Para ello promulgó un decreto, una bula papal, y se merendó 10 días del calendario. Sí, se los comió, se los zampó, y provocó que la primavera entrase el 21 de marzo. Los días se quitaron en octubre, de modo que el 4 de octubre de 1582 los españoles se acostaron y se levantaron el día 15. Os invito a que busquéis a qué pudo pasar en España el 9 de octubre de 1582. Ya os digo que no vais a encontrar nada, porque esos 10 días no existen, pero hay anécdotas. Justo el 4 de octubre de 1582, Teresa de Jesús decidió morirse y los textos decían que la enterraron al día siguiente, o sea, el día 15. Teresa efectivamente murió el día 4 del calendario juliano y fue enterrada el día 15 del gregoriano. Así que esas cosas de las fechas. Al ser una norma de Roma, no todos los países la adoptaron al principio. España, Portugal e Italia dijeron que sí a primeras, pero por ejemplo los ingleses se resistieron un poquito, igual que los griegos o los rusos, que no han adaptado el calendario gregoriano hasta bien entrado el siglo XX. Uno podía quedar en 1900 con un ruso un 7 de septiembre para tomar unas cañas y ese llegaba 11 días después. Y para terminar me queda lo del francés, que quiso cambiar el nombre de los meses del año y también los días de la semana. Y la historia aquí está con la llegada de la República, en la que más de un rey perdió la cabeza. Por suerte, este calendario republicano francés solo duró 12 años, entre 1792 y 1805. Y también tenía sus cosas. Para empezar, el calendario no empezaba el 1 de enero, sino que arrancaba en otoño. Y adivinad por qué. Ya sabéis que a los franceses les va el vino, y así que empezaba con la vendimia. Pues bien, para ellos, el año comenzaba en el equinoccio de otoño, en el mes del vendimiario, que proviene de la vendimia, propia de los meses de septiembre y octubre. Los otros meses del otoño se llamaban brumario, de bruma, entre octubre y noviembre, y frimario, de escarcha, frimas en francés, entre noviembre y diciembre. Los meses de invierno son nivoso, de nieve, entre diciembre y enero, pluvioso, de lluvia, entre enero y febrero, ventoso, de viento, entre febrero y marzo. Los de primavera, germinal, de las plantas, ¿no?, entre marzo y abril, floreal, entre abril y mayo, pradial, entre mayo y junio. Los de verano eran mesidor, entre junio y julio, termidor, que eran los del calor, y fructidor, que eran los de agosto y septiembre. Además, por ejemplo, todos los meses del año tenían 30 días en el calendario republicano y estaban divididos en 3 periodos de 10 días cada uno, que eran décadas. En vez de 4 semanas, tenían 3 décadas. Y los días de la semana ya no se llamaban lunes, martes, miércoles, sino se llamaban primidi, duodi, tridi, como primer día, segundo día, tercer día y así hasta el 10º. Y los santos, sabes que cada día está dedicado a un santo, pues tampoco, evidentemente, no podían tener nada religioso, pues pasaron a estar dedicados a plantas, a flores y a utensilios agrícolas. Así que puede haber el día del geranio o el día del olmo, la violeta o el mármol, el ruiseñor. Y hasta aquí el tema de los calendarios. Otro día os hablaré más sobre Semana Santa, porque también tiene su miga, la historia entre cristianos y los judíos, pero también, por ejemplo, los ajustes que hemos hecho recientemente al calendario, aunque casi nadie se ha dado cuenta, para ajustarnos más al tiempo que tarda la Tierra en dar vueltas alrededor del Sol. Cualquier cosa, en los comentarios. Nos seguimos viendo. ¡Feliz año!